¿Busca Donald Trump una estrategia de salida de la guerra con Irán? Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, la cual se reúne por Zoom todos los viernes a las 11 hora del este. Hoy es 11 de marzo de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org. Helga, las declaraciones confusas y contradictorias de los últimos días por parte del gobierno de Trump con respecto a la guerra han dejado claro que su suposición de que podrían lograr un cambio de régimen mediante bombardeos masivos y el asesinato de funcionarios del gobierno fue un grave error de cálculo. Algunos interpretan las declaraciones de Trump en el sentido de que la guerra podría terminar pronto como un indicio de que él está buscando una vía de salida al conflicto. Escribiste una carta abierta al Papa instándolo a despertar la conciencia del mundo, convocando una conferencia de líderes religiosos, tal como lo hizo el cardenal Nicolás de Cusa a finales de 1430, al organizar el Concilio de Florencia. ¿Qué hizo Cusa exactamente? ¿Y crees que es posible que el Papa pueda revivir hoy en día esa cualidad de compromiso espiritual por la paz entre los líderes religiosos? Creo que la respuesta breve a eso es un rotundo sí. Pero permíteme, en primer lugar, exponer las razones por las cuales hice este llamado y explicar por qué considero que sería muy imprudente pensar, simplemente porque el presidente Trump haya dicho que cree que la guerra terminará pronto, que esa sea, de hecho, una perspectiva garantizada, pues existen muchísimos factores que podrían conducirnos en un plazo muy breve a una escalada sin salida. Daré algunos de estos elementos. En primer lugar, nos encontramos claramente en una nueva fase de la historia en la que se ha declarado oficialmente que el derecho internacional ya no existe. Es decir, esas fueron las palabras de Trump en una entrevista con el New York Times el 7 de enero, en la que afirmó que no lo necesita. En Europa existe un debate sumamente peligroso y estúpido en el que todos sostienen, bueno, el derecho internacional es algo muy bonito, pero seamos pragmáticos, en realidad no resulta útil en todas las situaciones. Así pues, en esencia, las naciones occidentales lo han dado por muerto, más o menos, en todos los frentes. Por otra parte, dado que Estados Unidos hizo trampa en varias ocasiones, fingiendo negociar mientras preparaba un ataque militar, la vía diplomática ha quedado descartada. ¿Quién podría confiar en nadie ahora? Creo que, sin duda, los iraníes no se van a confiar por tercera vez y están convencidos de que, aunque ahora hubiera una pausa, si Trump declarara que la guerra ha terminado, eso no acabaría con nada en términos de la amenaza actual. Por lo tanto, creo que se están preparando para una larga espera y que están preparados para que la guerra continúe durante bastante tiempo. Además, por parte de Israel, creo que no quieren que la guerra termine. Y lamentablemente también en Estados Unidos parece estar cobrando fuerza un elemento religioso en el ámbito militar, el cual considero el aspecto más aterrador de todos. Al fin y al cabo, estamos hablando de la posible aniquilación de la especie humana impulsada por motivaciones de índole religiosa, tales como el Armagedón y la idea de que entonces esto llevará a la segunda venida de Jesucristo, lo que parece influir en algunos militares, al menos si se escucha lo que dice el llamado secretario de guerra y se ven las imágenes de Trump rezando en la Casa Blanca rodeado de personas religiosas. Quiero decir, la idea de que se esté cumpliendo ahora mismo un escenario apocalíptico debería aterrorizar a todo el mundo, porque si existe tal elemento de irracionalidad, las cosas podrían salir mal en cualquier momento. Luego, por si fuera poco,
tenemos el artículo en The Hill, ese periódico que se distribuye a todos los congresistas y senadores, en el que una persona llamada Harlan Ullman, quien es supuestamente asesor del Consejo Atlántico y coautor de un libro junto al exministro de Defensa de Gran Bretaña, por lo que no ocupa una posición insignificante. En este artículo sostiene que los bombardeos estratégicos no son eficaces. En otras palabras, ahora tampoco está funcionando en Irán, no funcionó en Vietnam, no funcionó en Afganistán ni en Irak. Y dice que la única vez que el bombardeo estratégico fue eficaz fue, y ahora contengan la respiración, en Hiroshima y Nagasaki. Así que está proponiendo abiertamente utilizar una bomba nuclear para derrocar al gobierno iraní. Quiero decir, esto podría desencadenar una espiral de escalada en muy poco tiempo, y durante muchas décadas, todos los que debatíamos la situación en Oriente Medio siempre discutíamos la posibilidad de que un ataque contra Irán se convirtiera en una guerra mundial, una guerra nuclear que acabaría con toda la civilización. Y dado que en el bando de Occidente colectivo no parece haber actores racionales, cabe preguntarse, ¿de dónde podría surgir entonces la solución? El peligro de que acabemos con la extinción de la humanidad nunca ha sido tan grande como ahora, y por eso también en las conversaciones con otros participantes de la Coalición Internacional por la Paz se planteó la idea de que debíamos renovar el llamado que yo había hecho unos años antes al Santo Padre para que interviniera, porque se necesita una fuerza de gran integridad moral y francamente no se me ocurre nadie que quede en esta época marcada por figuras del tipo Epstein y fenómenos similares aparte del Santo Padre. Y la referencia al método de pensamiento de Nicolás de Cusa resulta de suma importancia, dado que el propio Papa León XIV hizo alusión a los escritos de Nicolás de Cusa en su sermón del Ángelus del pasado 25 de octubre, en el que señaló que el método de la coincidencia de los opuestos, desarrollado por primera vez por Nicolás de Cusa, constituyó un avance revolucionario en el ámbito del pensamiento. El Papa afirmó que este método representa una forma de vincular elementos que de otro modo resultarían irreconciliables. De este modo aplicó dicho método a la coyuntura política actual y con ese mismo espíritu, Nicolás de Cusa había postulado la idea de que la paz y la fe son elementos indispensables. De hecho, tras la caída de Constantinopla en 1453, Cusa escribió un diálogo socrático de una belleza extraordinaria titulado De Pace Fidei, sobre la paz de la fe, el cual propone una vía para establecer el diálogo entre las distintas religiones, conduciendo a la noción de que existe un único Dios y una única verdad. Por consiguiente, confío en que el Santo Padre, en primer lugar, haya recibido ya esta carta abierta y en que a través de sus conversaciones con numerosos líderes religiosos de todo el mundo, el mensaje logre calar hondo y, cabe esperar, obtenga una respuesta por su parte. Publicaremos dicha carta en la página del Instituto Schiller y asimismo creo que tenemos una petición que la gente puede firmar para apoyar el llamado. Sobre la cuestión de este lado religioso loco, un ex alto funcionario estadounidense de la OTAN, quien en una conversación ayer defendía la decisión de atacar a Irán, dijo que creía que el secretario de Defensa Hegseth está cometiendo un error al intentar presentar este conflicto bélico como una guerra espiritual contra los bárbaros. Se refirió a los informes de la Fundación para la Libertad Religiosa en el Ejército, según los cuales algunos comandantes militares están informando a los soldados de que esta guerra forma parte del plan de Dios para provocar la batalla del Armagedón. Dijo que esto es erróneo. Ahora bien, una persona que nos escribe a menudo expresó su preocupación de que Hegseth esté fomentando un clima de guerra permanente al definirla en términos bíblicos y añadió
que esto se hace eco de la creencia de los fundamentalistas religiosos sionistas que también creen tener un mandato de la Biblia para reconstruir el templo de Salomón y apoderarse de la mayor parte de la tierra, desde el Nilo hasta el Tigris y el Éufrates, como el Gran Israel, algo que también respaldó el embajador de Estados Unidos en Israel, Michael Huckabee. Ahora, EIR ha escrito varios informes sobre cómo esta interpretación de la Biblia es una doctrina de guerra psicológica engendrada por los estrategas imperiales británicos como estrategia geopolítica para provocar una guerra permanente. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sabes, resulta muy difícil determinar si este pretexto religioso es en realidad una excusa para implementar una estrategia imperial o si estas personas creen genuinamente en lo que dicen y la doctrina militar es a su vez el resultado de sus creencias. Realmente no he llegado a una conclusión definitiva porque, por un lado, he conocido a personas en Estados Unidos con las que resulta imposible dialogar ya que se guían por voces. Ya sabes, el rapto, el arrebatamiento, pasan por experiencias semanales que, en mi opinión, necesitarían más un médico que un sacerdote, un rabino o lo que sea. Pero por otro lado, la idea de un gran Israel se está llevando a cabo en este momento. Hay señales claras de una invasión terrestre de Israel en el Líbano. Parece que quieren ocupar el Líbano hasta el río Litani. Claramente tienen la idea de apoderarse de parte de Siria. Y así es como dije, es una amalgama de doctrina militar y creencias religiosas. En cualquier caso, existe una razón por la cual los padres fundadores, así como muchas otras personas que redactaron las constituciones, insistieron siempre en la separación entre la Iglesia y el Estado. Y es que una cosa pertenece al ámbito de los sentimientos y las creencias religiosas propiamente dichos, mientras que la otra corresponde al ámbito del pensamiento militar calculado. Si se mezclan ambos elementos, el resultado solo puede ser una catástrofe, porque cuando se es un comandante militar o se forma parte de un Estado Mayor estratégico, como el Estado Mayor Conjunto o cualquier otro alto mando militar, es imperativo analizar todas las opciones con absoluta lucidez, dado que se deben sopesar todas las alternativas posibles. Hay que contemplar el peor de los escenarios. Hay que determinar qué medidas adoptar para evitar que tal cosa llegue a ocurrir jamás. Todos estos son procedimientos científicos extremadamente fríos, ya sabes, y si empiezas a mezclarlos con un fanatismo religioso en el que de repente te sientes ungido y hablas de experiencias religiosas, es la amalgama más peligrosa que se pueda concebir. Es como tomar drogas y delirar, el LSD y el proyecto MK Ultra. Borra totalmente la diferencia entre la realidad y la imaginación. Y esto ocurre precisamente cuando se está jugando con un arsenal nuclear que, a la larga, podría aniquilar a toda la humanidad. Y luego están esos supuestos asesores, como este señor Harlan Ullman, cuyo nombre me niego a recordar, que ocupa un cargo oficial y escribe en un periódico que se distribuye todos los días a todos los congresistas y senadores. Así que esto toma forma y yo diría que el resto del mundo y los estadounidenses naturalmente deberían estudiar esto y empezar a protestar enérgicamente y ponerle fin, porque es una receta para el desastre total y el fin de la civilización. Precisamente antier, el presidente Trump y el presidente Putin tuvieron una conversación telefónica de 1 hora de duración. Trump declaró que, a su juicio, había sido una llamada productiva. Por consiguiente, cabe suponer que abordaron la guerra que continúa librándose en Ucrania, así como el peligro del conflicto en curso en Irán. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes algo más acerca de dicha conversación?
Alguien de Seattle nos preguntó, refiriéndose a la última cumbre que mantuvieron Trump y Putin, ¿ha muerto el espíritu de Alaska o está en un estado crítico o aún es posible revivirlo en torno al compromiso conjunto con los grandes proyectos de infraestructura? Bueno, me gustaría ser optimista, pero debo admitir que mis esperanzas han disminuido drásticamente. Si yo estuviera en Moscú y analizara la situación desde la perspectiva de su dimensión militar, habiendo visto 2 veces a Estados Unidos fingir que está negociando, hablando con los iraníes y a los negociadores no elegidos por el lado estadounidense, Witkoff y Kushner, decirle al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Arashi, que se han logrado avances y luego al mismo tiempo se está preparando el ataque, me inclinaría a pensar que es muy tonto seguir creyendo que el espíritu de Alaska sigue allí. Creo que para revivirlo sería necesario que el presidente Trump hiciera algo muy convincente, como por ejemplo realizar cambios en su gabinete e incorporar a aquellas personas que se oponen a esto. Recuerden que incluso en el ejército hubo muchos oficiales de alto nivel y alto rango que se opusieron a ello. Varios incluso renunciaron a sus cargos. Esto sucedió en el caso de los disque barcos de drogas en el Caribe, donde un alto líder militar dimitió en señal de protesta y al parecer incluso el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, desaconsejó la operación, aunque luego la aceptó. Y el hecho de que se estén difundiendo estos informes, que se esté informando sobre ellos con estas connotaciones religiosas, indica que dentro del ejército todavía hay mucha gente muy racional. Y agregaría que si se desea restaurar la confianza en esta etapa, creo que sería necesaria alguna acción por parte del presidente Trump para convencer al resto del mundo de que él tiene el control de su gobierno. Porque recuerda que él ganó hace poco más de un año su segundo mandato con la promesa de que sería un presidente de la paz, de que pondría fin a todas las guerras y no iniciaría ninguna nueva. Y mira dónde estamos ahora, poco más de un año después. Por lo tanto, creo que se ha convertido en un presidente de la guerra. Y obviamente han tomado el control las fuerzas dentro de su gobierno que son del mismo tipo que las que teníamos al final del gobierno de Biden. En aquel entonces se realizó una encuesta en el Pentágono y según esos informes el 50% de los empleados y miembros del Pentágono consideraba que la probabilidad de que se llegara a una guerra nuclear era del 50% y eso se consideraba aceptable. Así que parece que este aparato, la llamada burocracia permanente, ha tomado el control por completo y ahora el presidente Trump está expresando exactamente lo mismo, las mismas políticas contra las que fingía estar en contra. Entonces, ¿cómo se puede confiar en una situación así? Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller, y estamos analizando las implicaciones estratégicas más amplias de esta guerra que continúa en el suroeste de Asia. La guerra está provocando un fuerte aumento en el precio del petróleo y del gas. Esto amenaza con provocar el colapso de una situación económica mundial que ya de por sí es frágil. Alguien escribió que cree que este podría ser el objetivo de los estrategas que trabajan para la City de Londres, utilizar los carteles financieros y energéticos de la City para aprovechar el inminente colapso y obligar a los gobiernos a adoptar fuentes de energía sostenibles, tales como la solar y la eólica. Y a continuación hizo referencia a los recientes avances electorales del Partido Verde en una elección especial en un distrito de Manchester, Inglaterra, y en las elecciones de Baden-Württemberg en Alemania de este pasado domingo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que la razón por la que los verdes ganaron en Baden-Württemberg tiene más que ver con el lavado de cerebro
al que ha sido sometida la población alemana a largo plazo, me parece que resulta más interesante la perspectiva de que, como sabes, los peligros para el sistema económico y financiero mundial los pueden ver, incluso las personas como von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, quien acaba de participar en una conferencia sobre energía nuclear en Francia, en París, y sorprendentemente declaró que el abandono de la energía nuclear fue un error estratégico y que Europa debe volver a producirla. Asimismo, afirmó que desean invertir en pequeños reactores nucleares, y yo celebro esa postura. Es decir, obviamente, se le debería presentar la factura de los costos que el abandono de la energía nuclear ha sido para las economías alemanas y europeas. Por supuesto, ella no fue la única responsable de ello, pero como sabes, si la gente rectifica sus errores, yo siempre estoy a favor de respaldarlo. Lamentablemente, el canciller Merz declaró de inmediato que el abandonar la energía nuclear en Alemania es irreversible. Lo lamento, pero así son las cosas. Ahora bien, afortunadamente, Merz no es irreversible. Lo pueden sacar. Y creo que la coalición en Berlín atraviesa un momento crítico. En las elecciones de Baden-Württemberg, el SPD registró un mínimo histórico de tan solo 5.5%, logrando apenas acceder al Parlamento. Así pues, el otrora orgulloso Partido de los Trabajadores, que solía obtener mayorías absolutas, se encuentra ahora básicamente luchando a duras penas por conseguir siquiera un escaño parlamentario, y considero que esto presagia una inestabilidad masiva en el gobierno de Berlín, dado que la CDU percibe ahora que ha llegado su momento. Por consiguiente, pretenden aumentar sus condiciones a su socio de coalición, los socialdemócratas, argumentando que estos se encuentran ahora muy debilitados y que, por tanto, deberían tener una voz menos influyente. Así que cabe esperar más exigencias socialmente inaceptables por parte del ala de Merz del gobierno, lo que debilitará al SPD en las próximas elecciones. Como saben, este año hay elecciones estatales formales y es muy posible que el SPD desaparezca por completo como partido parlamentario, lo que también sería el fin de Merz. Ahora bien, lamentablemente, el espectro de los partidos políticos en Alemania no ofrece realmente una gran riqueza en lo que respecta a alternativas reales. Es por ello que debemos adoptar la idea de que resulta indispensable un enfoque internacional, pues considero que si se ponen todas las esperanzas en las elecciones de un único país, el resultado no será el deseado. Por lo tanto, creo que los maltusianos sin duda querrían aprovechar la crisis que se avecina para los fines que menciona quien hizo la pregunta, pero creo que la probabilidad de que la situación actual conduzca a una repetición de la crisis sistémica de 2007 y 2008 es muy alta, y creo que esa es la razón por la que la Unión Europea y algunos gobiernos europeos acaban de anunciar que quieren liberar las reservas estratégicas de petróleo y gas para bajar el precio. Creo que son conscientes de lo frágil que es toda la situación. Se acaba de anunciar, hablando de la economía alemana, que Volkswagen despedirá a 50,000 empleados, y resulta evidente que la situación general de la economía alemana continúa deteriorándose, independientemente de lo que Merz crea estar haciendo. Ahora bien, al mismo tiempo, como mencionaste, von der Leyen habló de un resurgimiento de la energía nuclear. ¿Es eso posible? Es decir, dada la destrucción de la industria siderúrgica y la escasez de petróleo y gas, ¿qué se necesitaría para que la economía alemana se recuperara? Bueno, por ahora creo que la colaboración con China es la única esperanza. Debido al trato verde y a las políticas impulsadas por figuras como Mark Carney, cuando dirigía el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y el Foro de Estabilidad del BIS,
Todo el paradigma ecológico, toda la concepción monetarista ha desembocado en una situación tal que Alemania solía ser líder en materia de energía nuclear, trenes de levitación magnética y muchas otras tecnologías de vanguardia. Sin embargo, ha quedado rezagada varios años, 5, 6, 10 años o incluso más en algunos ámbitos. Así que la única manera de que Alemania pueda recuperar el terreno perdido es asociándose con países como China, algo que quedó patente con el reciente viaje de Merz a China, en el que estuvo acompañado por una delegación de 30 directores generales de las principales marcas, incluidos algunos líderes de las llamadas campeonas ocultas. Y China ofreció una colaboración conjunta. Alemania podría volver a aprender de China los avances que ésta ha logrado entre tanto, y creo que a corto plazo esa es la única forma de revertir esta situación. Pero también va a requerir un cambio real en el sistema educativo, un cambio en toda la mentalidad, volver a Humboldt, a la idea de la formación del carácter como objetivo de la educación, es decir, exigiría muchísimos cambios. Creo que los sistemas educativos de Europa Occidental y de Estados Unidos han socavado la creatividad de sus poblaciones hasta tal punto que no creo que esto pudiera lograrse con solo unos pocos cambios en las políticas económicas. Habría que reformar realmente todo el enfoque. He recibido varios correos electrónicos expresando la decepción por el hecho de que Rusia y China parecen estar haciendo poco para ayudar a Irán en la guerra. Así que la primera pregunta que me surge ¿es eso cierto? Y la segunda pregunta es si esta guerra se considera un ataque contra el BRICS, dado que Irán es miembro del BRICS. ¿Qué deberían hacer Rusia y China? Bueno, es evidente que gracias a la paciencia de personas como Putin y Xi Jinping, la guerra aún no ha escalado. Y creo que resulta muy fácil decir que deberían haber actuado, pero ¿cuáles habrían sido las consecuencias si lo hubieran hecho? Considero que existen indicios y de hecho hoy publicamos una entrevista muy importante que tuve con Ted Postol en la que él argumentaba fundamentalmente que hay señales inequívocas de que Rusia sí suministró a Irán tecnologías de localización de objetivos y posiblemente otros medios. Por lo tanto, al parecer existe cierto grado de cooperación. Sin embargo, si Rusia o China intervinieran abiertamente, se produciría una escalada hacia una guerra global de manera muy rápida. Así pues, estoy muy segura de que la prioridad absoluta en su agenda es impedir que miembros clave del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái sean eliminados. Pero también estoy convencida de que los líderes de estos países están razonando en términos de flancos estratégicos, es decir, buscando dar respuesta a esta situación sin desembocar en una guerra nuclear global. Algo que, como saben perfectamente, nadie sobreviviría, dado que son muchos más racionales que la parte occidental. Por consiguiente, solo puedo imaginar que están enfocados en fortalecer a sus respectivos países tanto como les sea posible y en pensar en flancos. Para terminar, tengo un correo electrónico que nos llega de Australia, de alguien que es un escéptico. Dice, no dejo de oír al movimiento de la Rouge culpar a los británicos y a la City de Londres de todos los males del mundo, incluida la guerra de Ucrania y la actual guerra contra Irán. Me equivoco al pensar que ustedes se han quedado anclados en una visión de la historia que tiene como mínimo 75 años de antigüedad. Los únicos imperios que yo veo son el imperio estadounidense y el emergente imperio chino. El imperio británico desapareció en los 50. ¿Qué opinas, Helga? Bueno, creo que quien se ha quedado anclado es usted. Me refiero a quien plantea la pregunta, usted es quien se ha quedado atrapado en la propaganda. Ya sabe, la narrativa propagandística sostiene que el imperio británico se desvaneció. Pero si uno examina quién instigó cada uno de los pasos de la escalada, siempre acaba encontrando una fuente británica detrás. Vean a la guerra de Ucrania. ¿Quién frustró
La posibilidad de alcanzar la paz de inmediato, apenas 3 o 4 semanas después de iniciarse el conflicto, en marzo o abril, fue Boris Johnson, quien voló a Kiev y convenció a Zelensky de continuar la guerra en un momento en que Zelensky ya había aceptado en esencia un acuerdo. No hay nada de cierto en eso. China es un estado civilizado que ha existido de forma ininterrumpida durante más de 3.000 años. Si nos fijamos en el número de guerras en las que ha participado China, es una cifra minúscula en comparación con los cientos de cambios de régimen, intervenciones militares, golpes de Estado y todo tipo de acciones llevadas a cabo por Estados Unidos. Por lo tanto, China tiene explícitamente una filosofía completamente diferente, basada en el pensamiento confuciano, en la armonía y en la cooperación donde todos ganan. Y la razón por la cual China está ganando esta competencia, por así llamarla, es porque los socios de China obtienen un beneficio, mientras que los socios de Estados Unidos solo pueden someterse por miedo. ¿Cuál de los dos modelos resulta más atractivo? Se nos ha agotado el tiempo, Helga. No obstante, quisiéramos tomarnos un momento para invitar a la gente a participar en la reunión de este viernes de la Coalición Internacional por la Paz. Supongo que los temas que has abordado durante los últimos 35 minutos serán los temas de la reunión del viernes. Pero ¿hay algo especial que tengamos? Sí, sin duda discutiremos cuál es nuestra postura respecto a la guerra con Irán. Esperemos que para entonces no se haya intensificado, pero solo puedo agregar que estamos sentados sobre un polvorín, porque está bastante claro que Irán lleva mucho tiempo preparándose para esta guerra. Las armas que han utilizado hasta ahora no son las más avanzadas. Ahora están empezando a utilizarlas. Han demostrado su capacidad para lanzar misiles prácticamente desde la arena, que no son visibles, pero de repente apareció un silo cubierto por la arena. Así que es prácticamente imposible bombardear todos esos lugares. Y creo que la situación es que Trump no tiene una salida. Creo que lo dijo, pero no estoy segura de que eso va a suceder, simplemente por las razones que mencioné antes, que los israelíes seguro que no quieren que acabe la guerra, y hay elementos en el ejército estadounidense, elementos religiosos, que también se oponen a ello. Así que la cuestión de Irán y dónde nos encontramos, lo cerca que estamos de la extinción de la civilización, sin duda será un tema importante. Y estoy segura de que también hablaremos de las respuestas iniciales a nuestra campaña para pedir al Papa León XIV que evoque la unidad, no la unidad de las iglesias, sino la unidad en la movilización por la paz de todas las ramas cristianas del cristianismo y también, con suerte, inspirando a los líderes religiosos de todas las demás denominaciones, porque si todas las religiones trabajaran juntas, podrían detener todo esto. Así pues, tomen esta carta dirigida al Papa León XIV y muéstrensela a su sacerdote, su imán, su rabino y a otros líderes religiosos y movilícense por la paz. Creo que eso es lo más urgente que pueden hacer de aquí al viernes y luego conéctense el viernes para sumarse a nuestra lucha. Eso será el viernes a las 11 a.m. hora del este. Hay un enlace para la reunión en la página del Instituto Schiller. Helga, gracias por acompañarnos hoy y gracias por la inspiración de esta carta al Papa. Nos da algo en lo que podamos trabajar en lugar de quedarnos sentados tratando de desenredar las locas explicaciones de Hexet y el presidente Trump. Ok, ya hasta el viernes.